del Espíritu Santo se mueva, sea Él el que hable por medio de mis labios, y como ese carbón encendido pueda llegar y que no salgamos de este lugar como hemos entrado, sino salgamos llenos de la presencia de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos y te exaltamos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo se está moviendo en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y sabemos que tu presencia, Señor, va a hacer un impacto en cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien doy gloria, doy honra y doy alabanza por siempre. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Sabe que el Espíritu Santo de Dios el jueves pasado nos visitó de una manera sobrenatural, especial, ¿verdad? Y sabemos que Él va a seguir haciendo cosas en nuestras vidas. Gloria a Dios, gracias, hermano, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero que usted repita conmigo: llamados para servir. A ver, dígalo otra vez, como que no escuché. Llamados, ¿para qué? ¿Somos llamados para qué? Amén. Entonces vamos a, si me van preparando, por favor, Mateo 20 al 28. Amén. Y estaba yo viendo, hermanos, que para todos nosotros como cristianos, ¿verdad? El día que nosotros servimos, ¿verdad? Entregamos nuestra vida a Cristo primero, nos bautizamos en agua, y nosotros en nuestro corazón hay un deseo ferviente de servirle al Señor. En ese agradecimiento que nosotros tenemos hacia el Señor es cuando comenzamos nosotros a servirle a Él, por ese agradecimiento que hay en el corazón. Entonces, hoy en día nosotros pensamos a veces que el servicio es una función humillante o denigrante, ¿verdad? Porque muchas de las veces venimos donde hay lugares donde a veces venimos de hogares, bueno, personas vienen de hogares disfuncionales donde se les maltrató, se les humilló, se les hicieron diferentes cosas. Entonces cuando venimos al Señor, a veces nos cuesta mucho trabajo rendir ese servicio a nuestro hermano, porque se nos hace que es humillante, que nos están humillando, y siempre pensamos que nos están denigrando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, muchas de las veces, ¿verdad? Y es muy común conseguir en nosotros, en los hogares, en diferentes hogares, en nuestras familias, ¿verdad? Que nosotros poder servir a nuestros padres. A veces también eso se nos hace muy difícil, servirle a nuestros padres, porque hay cosas a veces que hay en nuestro corazón, y a veces decimos: ay, Señor, me cuesta a mí servirle a mi prójimo, servirle a alguien, porque se nos hace denigrante. Lo primero es: me están humillando. La primera palabra que se nos viene es: me están a mí pisoteando. Y lo hacemos varias veces, decimos: yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar como se dejó mi mamá, yo no me voy a dejar como se dejó mi abuela, yo no me voy a dejar como se dejó. Y empezamos a mencionar, porque cuando nosotros servimos a alguien más, pensamos que es humillante, ¿verdad? Pensamos y decimos que en nuestra mente tenemos diferentes pensamientos. Pero diga conmigo: el Señor quiere, no yo, el Señor quiere que yo renueve mi mente. En el pueblo de Dios es diferente. Jesús nos deja un ejemplo del servicio. Diga conmigo: Jesús nos deja. Ay, no los oigo a todos. A ver, todos juntos, porque aquí estamos todos sirviéndole al Señor. Jesús nos deja el ejemplo del servicio. Y Él mismo lo expresó al decir que venía para servir y no para ser servido. Dígalo conmigo: Jesús vino para servir y no para ser servido. También, ¿verdad? Muchas de las veces a todos nos gusta que de alguna manera nos sirvan, pero Jesús nos dejó un ejemplo muy grande cuando
Él vino a predicar la palabra, cuando Él vino y nos enseñó con ejemplos, no nada más vino a hablar con palabras hermosas, dulzantes, para endulzarle el oído a nadie. Él vino a darnos un ejemplo de vida, un ejemplo donde nosotros debíamos de cambiar nuestros hábitos. Diga con el que está al lado: es tiempo de que cambies tus hábitos, es tiempo de que cambies tu mente, es tiempo que renueves en el Señor, cambies tu manera de ser, cambia tu manera de pensar. Es muy importante que nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces, hermano, y nos pasa a veces que se nos sube un poquito la arrogancia, se nos sube un poquito el carácter, se nos olvida que a veces conocemos a Cristo y sale el ego, y sale el yo, y sale lo que yo quiero. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y venimos al altar, porque yo creo que así lo hicimos todos, y nos presentamos delante del Señor y venimos ante Él, hicimos una oración. Y por el agradecimiento que teníamos en el corazón, porque el Señor sanó a mi primo, porque el Señor sanó a mi mamá, porque el Señor hizo algo en mi vida, porque venía yo y yo escucho los testimonios de un hogar, traía tristeza, traía amargura, y el Señor vino y me acerqué al altar y empezó a irse aquello que yo sentía, se comenzó a ir aquello que yo decía, no voy a poder quitarlo. Y venimos, hicimos una oración de fe, y luego sentimos ese agradecimiento y nos levantamos llorando. Y cuando había esas lágrimas, antes nos decían: no se levante hasta que no llore. Y todos lloramos, y todos nos arrepentimos, y todos vamos y pedimos perdón, porque es de sabios, ¿verdad?, hacerlo. Pero nosotros, hermano, el Señor nos está dando un ejemplo en la palabra del Señor. Porque Jesucristo dijo en su palabra, y lo oímos todo el tiempo, y esas palabras me llenan, como dice Juan 3:16. Me lo aprendí en la escuela dominical, y yo creo que usted también se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso estamos aquí, porque hubo alguien que dio su vida en amor. Entonces nosotros como personas, como hermanos en Cristo, somos servidores. Dígalo otra vez conmigo, que no se le olvide: llamados para servir. La palabra del Señor nos habla en Mateo 20:28. Nosotros somos dignos discípulos del gran maestro. Y lo dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? A ver, léalo conmigo. Como el Hijo del Hombre no vino para, sino para qué, y para dar. Entonces, si Jesús nos dio ese ejemplo, hermano, si Jesús nos demostró y nos enseñó y nos dijo: miren, hijos, así se hace. A los discípulos Él vino y escogió a 12, no porque eran muy buenos, tal vez no eran los mejores, tal vez no eran los más guapos, o no eran los que tal vez ante el ojo del hombre podían calificar. Si usted los miraba, eran hombres de diferentes, donde hacían diferentes cosas, cada uno de ellos. Sus vestimentas eran diferentes. Pedro era rebasado, y él rapidito dijo: Jesús, yo doy mi vida por ti. Fue y cortó la oreja. Y cada uno de los discípulos de Jesús era diferente, pero dentro de ellos amaban a Jesús. Porque cuando Jesús miró ese amor, les decían: pues tengo que ir a despedirme de mi familia, Señor. Unos, ¿verdad?, le dijeron: me tengo que ir, Jesús, a despedirme. Y dijo: pues ven, el que quiera seguirme, sígame.
Entonces tuvieron que dejar cosas para poder ellos seguir a Jesús. Jesús nos dejó un modelo de servicio. En Mateo 9:35 dice la palabra del Señor que donde Jesús iba, servía, porque estaba atento a las necesidades de las personas. No estaba atento a sus necesidades, no estaba atento a lo que él necesitaba. Él siempre estaba atento a las necesidades de las personas. Él estaba sirviendo. Nosotros debemos ser observadores y diligentes para actuar con plenitud, así como Jesús lo hacía. Uno de los momentos más sorprendentes en el Nuevo Testamento es cuando vemos que Jesús se humilla para lavar los pies. Ese fue una tremenda enseñanza, ¿verdad? Jesús se humilla, en diferentes maneras se humilla para ir y lavar los pies. Jesús se humilló a lavarle los pies a sus discípulos y dándonos un ejemplo como él lo hacía. Y yo le voy a pedir a la hermana Mari, le pedí algo, ¿verdad? Que ella lo va a estar haciendo. Pero yo quiero que usted solo pueda imaginar en su mente, en su corazón. Yo le voy a pedir al pastor que pase. Al pastor, ni le había dicho, pero pásele, pastor, por favor. Y pasa Raymond. Raymond, can you come, please? Gracias, hermana. Ajá, aquí arriba, para que lo puedan ver. Quiero que se lo imaginen. Vamos a ponerlo en nuestra mente como una pequeña ilustración. Si puede pasar, pastor, siéntese por favor. Escogí a Raymond porque es el mayor de mis hijos, ¿verdad? Y es algo muy, muy hermoso. Mijo, could you go and wash your dad's feet? Fíjese bien. Yo me pongo a pensar y analizar, ¿verdad? Una ilustración pequeña. Nosotros acostumbramos a hacerlo en el mes de abril. Y usted lo va a estar mirando. Ahorita solamente es como una visualización, un ejemplo. Lo hemos hecho varias veces. Donde nosotros nos humillamos delante de Dios, primeramente. Y vamos y le lavamos los pies. Unos a otros. Pero cuando usted empieza a adorar a Dios, yo le voy a pedir a Brian si nos puede ayudar con el keyboard, mijo, please. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Imagínense que eran 12 discípulos. Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos. Antes de compartir la Santa Cena, Jesús se puso de pie, tomó unas toallas, vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. La objeción de Pedro, siempre Pedro sale, ¿verdad? La objeción de Pedro al ver lo que Jesús estaba haciendo por sus discípulos. Pedro era una persona muy arrebatada. Pedro era una persona muy agresiva. Pedro no pensaba antes de hablar. Pedro iba y pum, cortaba.
Pedro iba y arrancaba. No le importaba, porque amaba a Jesús. Entonces ese amor que había en Jesús, ese amor era que Él se tuvo que humillar de diferentes maneras, lavándole los pies a los discípulos. Y escogí a Raymond, ¿sabe por qué? Porque todos mis hijos nos han honrado, pero Raymond aún nos ha honrado de diferentes maneras. Muchas de las veces Él tal vez se negó a muchas cosas, pero Él siempre sabía que había una honra. Y el honrar a los padres, la Biblia no lo habla hasta cuándo debemos de dejar de honrarlos. La Biblia no lo dice. Él siempre nos ha honrado, igual que mis otros hijos también. Pero yo cuando estaba decía Señor, y me ponía el Señor esta ilustración, y me hablaba mi corazón y me decía: el servicio no es denigrante, el servicio no es humillante, el servicio es por amor. Tal vez en otros lugares hasta yo veo el grupo, y no crean, nosotros miramos el grupo de jóvenes donde están alabando a Dios. Tal vez hasta hay lugares donde, ¿verdad?, al grupo de alabanza tal vez hasta les pagan por tocar en las iglesias, pero aquí es todo por amor. El pastor da su tiempo por amor, nosotros damos nuestro tiempo por amor, mis hijos dan su tiempo por amor, ustedes dan su tiempo por amor, porque es ese amor, que ese amor, hermano, que dice que perdona multitud de pecados. Ese amor quita todo lo que estorba. El amor que nosotros tenemos, ¿verdad?, no hacia nuestros hijos, no se puede comparar con el amor de Jesús. Porque yo creo que toda madre, cuando nos hacen algo a nuestros hijos, sale la leona que está en uno, ¿verdad? Cualquier cosa, porque lo sentimos, porque sentimos ese amor. No solamente le decimos te amamos, lo sentimos, sentimos ese amor. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió y le dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús: pero lo entenderás más tarde. A veces tú no vas a entender por qué Jesús te pide cosas, porque Jesús te dice: hijo, lávale los pies a tu hermano, lávale los pies a tu prójimo. Tal vez no lo vamos a entender ahora porque Él lo está pidiendo, pero cuando Jesús dice, nosotros lo hacemos. Porque lo que Pedro en su entendimiento inmediatamente le pide a Jesús que no le lave los pies. ¿Por qué le pide a Jesús que no le lave los pies? Porque se sentía Pedro indigno que le lavara los pies, porque se sentía que no merecía que Jesús se inclinara y le comenzaba a lavar los pies, porque tal vez estaban llenos de tierra, tal vez estaban sucios porque caminaban. La palabra del Señor también nos enseña que Pedro le dijo a Jesús: no solo me laves los pies, por favor, lávame las manos y la cabeza, en señal
de que Pedro desea siempre estar con el Señor. Pero estaba viendo un acto profético. Jesús estaba ungiendo a Pedro y a sus discípulos. Jesús lo estaba ungiendo, porque la humillación trae la sabiduría. La humillación trae en nuestra vida algo, se renace en nuestra vida. Fue un mandamiento que les iba a dar y nos dejó que nosotros nos laváramos los pies los unos a los otros. Nos pidió también que nos respetáramos entre sí. Y dejó un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús dejó? El mandamiento que Jesús le da a sus discípulos después de haberles lavado los pies fue el siguiente: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy, dijo Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ninguno servirá más a su amo y ninguno será menos. Nadie va a ser menos por hacer este acto. Todos estamos, hermanos, sirviéndole al Señor de diferente manera. Pero hay llamados, hay cosas que el Señor hace porque lo estamos haciendo. La palabra del Señor nos habla también en Juan 13. Nos enseña que aún en medio del dolor y el cansancio Jesús sirvió. Juan 13. Eso lo puedes encontrar, su historia, en Juan 13. Que en medio del dolor y el sufrimiento Jesús aún seguía sirviendo. Mateo 14, 25 al 27 nos da otro ejemplo. No esperemos nosotros, hermanos, en tener las mejores condiciones para comenzar a servir a Dios. Dejemos las excusas a un lado y dejemos el yo quiero esto y yo deseo esto y a mí me agrada esto. Dejemos eso a un lado y comencemos a servir al Señor. Porque hay un mandamiento que Jesús nos dejó a todos para hacerlo: ir y hacer discípulos, ir y buscar las almas, ir y traerlos a los pies de Cristo para el arrepentimiento de sus almas, para el arrepentimiento del pecado. Les voy a ilustrar algo más. Vamos a salirnos un poquito. Ahora los voy a llevar. Le pedí a la hermana Lupita algo. Si puede pasar, hermana Lupita. Solamente se lo va a imaginar, porque traté de ver cómo yo haga de cuenta que es una red. Usted se la va a imaginar. Pasa hermana Mari, hermano Stanley, por favor. Hermano Stanley, hermana Sarina, hermana Ruth, hermano Eliseo, por favor, pueden pasar. Yo sé que van a decir que va a ser la pastora, pero estaba el Señor también trayendo a mi mente. Si lo pueden agarrar todo en círculo, así como todos, por favor, hasta para que se levante como si fuera una red. Y me estaba imaginando cuando Jesús estaba en el barco, que había una tremenda tempestad. Y estaban en el barco y estaba la tempestad y Jesús se durmió. Estaba descansando, él dijo tengo sueño y se quedó dormido.
Pero todos los discípulos en el momento cuando Jesús se durmió, se empezaron a asustar porque había una tempestad grande y se estaba moviendo el barco. Pero Jesús les pidió algo. Ellos estaban y lanzaron, y estaba el aire, el viento, estaban asustados los discípulos de Jesús y lanzaron, ellos como ellos les parecía, lanzaron la red para agarrar pescados en la red, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo, que la red traiga pescados. Y me decía el Señor, cuando la red tiene un hoyo, ¿qué es lo que causa que haya un hoyo en la red para que vengan los pescados? A ver, sígala moviendo ya. No se queda. Hay un hoyo. A ver, vamos a participar un poquito. ¿Qué creen ustedes que puede hacer que una red tenga un hoyo? ¿Usted dice? ¿Qué es lo que puede causar que en la red haya un hoyo? La hermana dice que el pesor, lo pesado, puede causar que se rompa la red de tanto pescado que hay. ¿La qué? Cuando no la cuidan, se va rompiendo. Y agarraron el pez espada y viene. Y la red comienza a tener un hoyo. Simbólicamente, la envidia, por ahí vamos, el celo empieza a romper la red, la codicia, me están ayudando aquí, el celo, el chisme, no lo dije yo, el chisme comienza a ser un hoyo en la red. Y cuando viene los pescados, comenzamos, los que estamos al frente, a comenzar a querer detener, y no se puede porque está el hoyo. Y me hablaba Dios y decía, se tiene que remendar cuando todos se unen y no dejamos. Todo el que Dios ha puesto aquí para servir, todo el que está en el altar sirviendo, no deja que ese hoyo haga más daño. Cuando no dejamos que más se rompa y empezamos a ser escuderos. Venga tantito, hermana, suelten. La voy a traer un poquito. Este es cuando traigo escudero. Yo traigo escudero. Ella es mi escudero. Cuando viene algo que viene en contra de los pastores, el escudero va al frente y no deja que toque al pastor. No deja que toque, sino que el escudero se para y empieza a orar y empieza a interceder, empieza a remendar y dice, no, Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio por su obra. Jesús pagó el precio por su obra. Jesús, te necesitamos. Y Él comienza a remendar esa red que tenía un hoyo. Él comienza y viene Dios llamando, y empieza el Señor a comenzar a levantar a gente que el Señor sabe que conoce más gente, y le empieza a decir, ve y búscame a la gente que conoces, ve, tráeme a la gente que conoces, porque la red ya se remendó, ve y tráeme la gente, porque es necesario que vengan al altar y se comiencen a congregar, porque están pasando necesidad, porque no vas a tener el yo, no vas a decir más yo, vas a decir Él me contestó, Él me sanó, Él me redimió, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Él nos da ejemplo. Gracias, hermana. Y me decía el Señor, dile a mi pueblo que la red se tiene que remendar. Es tiempo que la red se remiende. Manny, it's time. You guys know the time. You know who. God is telling me there's
there's friends I don't even know, and you know it. You know it. There's friends that need Jesus. There's friends because God told you a long time ago that He was going to use you. He was going to raise you. He has something with you. You're an evangelist. You know that? You're an evangelist on the streets. You're an evangelist in the street. Oh, Ramakanda Rabasi. Oh, Ramakando Robosi. No fue el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario, hermano. No fue más lo que Él hizo por usted. No fue más la sanidad que hubo en usted. Fue más porque el precio. Levante sus manos, hermano. Levante sus manos. Porque donde no había más respuesta del doctor, donde el doctor dijo no hay más solución, ahí llegó Jesús. Ahí llegó Jesús y le comenzó a sanar el corazón, porque yo miré su corazón y yo miré un corazón nuevo, y fueron las mismas palabras que a usted le dijeron. Hay un corazón nuevo. Algo pasó, porque el doctor no se imagina. When the job wasn't there, God says the job is there. When the Holy Spirit says the job is there, He opens the doors when the doors are closed. When He says it, the doors are closed. They're closed. But when He says it, the doors are open. They're open. When the doors of heaven are open, cuando el Señor dice, me has pedido por tu hijo, me has orado por tu hijo. Oh, cuando lo veas entrando por esa puerta, cuando lo veas entrando por esa puerta, un día, y me dirás, Señor, gracias. Me dirás, Señor, gracias. Has escuchado mi oración. Hasta que el corazón deje de latir, hasta entonces te serviré. Promesa de Jehová. Tú lo dijiste, no yo. Tú lo dijiste con tu boca. Hasta que mi corazón deje de latir, te voy a servir. Y mire, cuando el Espíritu Santo se comienza a mover, algo tiene que pasar, algo tiene que renacer. Hoy yo siento la presencia de Dios. Levante sus manos a Dios, aleluya. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu presencia. Porque podemos mirar, Señor, que la palabra del Señor lo dice en Tito 2:7. Sirve con tu ejemplo. Serve with your example. Serve the Lord with your example. He would take care of the rest of the things. It doesn't matter what you're going through. It doesn't matter what you've been through. It's the Lord. If you put Him in the first place, He will respond. He will give you the answer. It doesn't matter how it looks. He will be the one that will provide any test. He will be the one that will provide the school. He will be the one that will provide. You know why? Because we're going to have different kind of people in here. Come on, mija, get up. We're going to have different, and I see your title. I don't know what you're going to school for. Raise up your hands. And you haven't told me nothing. I don't know nothing, because this is the Holy Spirit talking to you. There's a test, and sometimes they're so hard to do. They're so hard for you to do, and you're struggling and you're thinking about it, and you say, why am I going to do this? I don't know. Sometimes the money, and I struggle in this thing. Oh, I don't know how I'm going to do this time. But the Lord says, I see your title. I see your title. I see you, and not only you, other people in this church that will have their titles. There will be a lot of youth in this church. Van a haber muchos jóvenes que van a tener sus títulos en esta iglesia. Porque el Señor ya lo prometió. Porque el Señor lo dijo antes. Yo que estamos tan contentos con el baby, pero lo voy a poner ejemplo. Cuando nos dieron la noticia que Judith estaba embarazada, nosotros no sabíamos. Y el Señor me trajo ese texto de la palabra de Dios. Mi embrión vieron tus ojos.
Y le decía: Señor, mis nietos ya están viendo tus ojos. Mis nietos ya están viendo tus ojos, porque antes de la fundación del mundo ya estaba escrito que ya estaba ahí. Y el bebé ya estaba escrito desde tu vientre, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Mi embrión vieron tus ojos. Gracias, hermanos. Yo quería que usted se imaginara una red. No la pude conseguir, pero yo creo que es hermoso, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios nos habla. La mejor manera de servir es mediante un buen ejemplo. Dice la palabra del Señor que debemos ser íntegros con lo que nosotros enseñamos, que debemos de hacer obras buenas y que nuestra conducta y palabras deben ser irreprochables. El verdadero Hijo de Dios debe entender esto y trabajar para que su vida sea un digno ejemplo de aquel a quien sigue. Predica con tu ejemplo, que seas digno de admiración, que la gente a tu alrededor te diga: qué bonito, algo veo en usted que me gusta. Y tal vez usted dice: pues, ¿qué está viendo? Ni yo sé. Hace muchos años yo me recuerdo cuando nosotros estábamos en las trailas, pues al principio nosotros comenzamos a hacerle de todo. Era maestra de escuela dominical. Y yo me recuerdo que yo quería una mesita, pero yo no sabía ni dónde agarrarla. Y habíamos tenido un servicio donde la presencia del Espíritu Santo se había derramado fuerte. Y yo me recuerdo que habíamos hecho, era un sábado y era un ayuno. Yo, en lo personal, yo ni me daba cuenta, pero yo no sé qué la gente sentía algo de parte de Dios. Y yo me recuerdo que yo iba para la Vallarta. Esa era mi tienda favorita desde que nos movimos a Lancaster. No le hago promoción, pero es la verdad. Esa ha sido mi tienda, ida y vuelta por años. Y me recuerdo que yo iba hacia la Vallarta porque iba a preparar algo de desayunar, porque habíamos estado en la iglesia orando. Ya era como la 1 o 2 de la tarde. Iba a preparar algo para comer. Y me recuerdo que había una yarda en la Lancaster Boulevard, entre la 20 y no me recuerdo la otra calle donde está, para antes de llegar a la Walmart. Y yo iba por esa calle cuando de repente volteo y miro una yarda. Y miro una mesita para niños. Y cuando volteo a ver la mesita de los niños, dije: esa me gusta. Me llamó mi atención. Y cuando yo volteo y me bajo y veo a una persona vendiendo sus cosas, yo no sabía quién era esta persona. Era la hermana Amelia. Pero en ese entonces yo no sabía quién era. Y estaba con sus niños. Y me bajé. Y no traía ni efectivo, hermanos, para comprar la mesita. Cuando me bajé, ella me volteaba y me miraba. Y yo decía: pues ya me estaba poniendo nerviosa porque yo no la conocía. Yo no sabía quién era ella. Y me bajé y le digo: disculpe, miré la mesita. Le dije: soy una maestra de escuela dominical. Y ella muy amable empezó a hablar. Y cuando yo me bajé, hermanos, le dije, pedí el precio de la mesita y me dio el precio. Le digo: ¿sabe qué? La verdad no traigo en efectivo, tengo que regresar. Déjeme ir al banco o le hago un cheque. Yo no sabía ni cómo. Me dijo: no se preocupe, dijo, yo se la cuido. Le digo: mire, voy a ir a la tienda y regreso. Cuando yo regrese me llevo la mesa. Así fui a agarrar dinero y me regresé y le compré la mesa.
Pero cuando yo me bajé, hermanos, yo me recuerdo como si hubiera sido ahorita. Me recuerdo que yo me bajé de la camioneta, teníamos una Suburban blanca, para los que se recuerdan, una Suburban que le llamábamos la misionera. Me bajé de la camioneta y le dije, pues ya vengo por la mesita. Y ella me dijo, sin darle palabras, me dijo, invíteme a su iglesia. Y yo le dije, ¿usted cómo sabe que yo voy a la iglesia? Pues para que vea, me dijo, yo sé que usted va a la iglesia. Y yo le dije, pues vamos a la iglesia, la invito a mi iglesia. Y hermanos, y me dijo, mañana venga usted y le espero en tal lugar. Pues la verdad me dio miedo porque yo no la conocía. Me dijo, tengo mis 2 niños y está mi esposo, pero yo quiero ir a la iglesia. Eso fue todo. Le dije, ok, entonces nos pusimos de acuerdo. Al siguiente día dije, pues le dije hasta al pastor, le digo, pues voy a ir por ellos, no sé, pero voy a llegar a recogerlos. Cuando me acerqué y fui, hermanos, ahí estaba ella con sus niños. Ella comenzó a ir a la iglesia y desde que ella comenzó a ir a la iglesia, ella le entregó su vida a Cristo. Ella venía de otra iglesia, una iglesia religiosa, venía del catolicismo y ella no conocía nada de Dios. Y ella le entregó su vida a Cristo. Y hasta el día de hoy ella todavía nos busca y nos habla porque se fue a vivir a otra ciudad. Tuvieron que irse por trabajo. Pero los que conocieron a ella, la conocieron a ella, Dios empezó a transformar su hogar, su vida, su casa. Y empezó ahí la cosecha de almas. Una, después una trajo a otra. Llegaron más familias. Y llegaron también los hermanos Ortega. Fueron unos de los primeros que se bautizaron y el pastor bautizó. Ellos entregaron su vida a Cristo también. Aceptaron a Cristo como su Salvador. Y así muchas familias. Entonces, sirve a Dios con tu ejemplo. Sirve a Dios con tu ejemplo. Sirve con tus talentos. Tal vez cocinas muy rico. Sirve a Dios con tus talentos. Y con un corazón dispuesto. En primera de Pedro 4:10 al 11. Dios nos ha dado a todos habilidades especiales que debemos poner para el servicio de los demás. Piensa en las cosas buenas que sabes hacer conforme al don que Dios te dio. Hay unas personas que hablan muy bonito. ¿Cómo hablan? Mucho. Y les sale bien facilito las palabras. Usa las palabras para traer a gente y traerla a la iglesia. Usa tus habilidades. Otros saben aconsejar. Otros saben sonreír. Otros saben tocar un instrumento. Todo esto te lo dio Dios. Levanta tus manos a Dios. Levanta las manos. ¿Qué habilidad tienes tú para el servicio, para el Señor? ¿Qué habilidad te ha dado Dios? Porque la palabra de Dios dice que la sabiduría viene de Él. ¿Qué trabajo? Yo veo, por ejemplo, al pastor. Veo sus habilidades en sus manos. Él le encanta lo eléctrico y va y le mueve y hace. Veo cuando vamos, ¿verdad? Donde trabaja el hermano Ortega, la hermana Mari. Y veo las habilidades cuando empiezan a cocinar. Digo, wow, qué bonito. Cocinar bastante. Veo a Manny, los carros, le mete las manos. I see the hands. He knows how to do it. I see Judith, she knows how to cook and very good. Mira a la hermana, ¿verdad? Que nos trajo un caldo muy rico también el otro día, delicioso. Veo que ella, cómo cocinó ese caldo tan rico. Hay habilidades. Hay habilidades. Oh, God gave you the ability to do the things that you thought you couldn't do. Dios le dio a cada uno de ustedes
al hermano están y los camiones, ¿verdad? Los camionzones a manejarlos, al hermano Eliseo, en lo eléctrico, a los demás, cada uno tiene una habilidad. Tú sabes la habilidad que tienes. You know the ability that you have. You know if you know how to speak very good. You know if you know how to treat people very good. You know what you have to do to bring people to Christ. We should have this place that it's very like full of people, because you have an ability. The ability that God has given you. La habilidad que Dios te ha dado. Dios te da para que tú puedas servir al Señor. Sirve ministrando el poder de Dios. En primera de Pedro 4:11 dice: ministros conforme al poder de Dios. Ora por las personas, motívalas en su fe. Imparte la palabra confiando en la obra del Espíritu Santo. Lo que Dios te ha dado, hazlo conforme a la habilidad que el Espíritu Santo ha puesto en ti, porque has sido lavado con la sangre de Cristo. Hay un servicio que el Señor está pidiendo en esta noche. Hay ese servicio que Dios te dice: haz un ejemplo, haz ese ejemplo a la gente. Lleva mi palabra, ve y haz discípulos, para que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos de servir a los demás. Es uno de los llamados y ejemplos más importantes que Jesús nos dejó. Él vino a servir y lo hizo con excelencia. Lo hizo con excelencia, dando hasta su vida para beneficio de todos. Los hijos de Dios servimos a Dios. Póngase de pie. ¿Cómo servimos al Señor? Sirviendo a nuestro prójimo. Sirviendo a nuestro prójimo. ¿Por qué no pasan al altar? Vamos a hacer un altar al Señor. Yo quiero que tú le pidas al Señor algo muy especial hoy. Dilo una vez más conmigo: llamados para servir. En ese momento no le pidas a Dios por ninguna otra cosa. Todos le vamos a pedir a Dios que Dios nos use para servir a nuestro prójimo. Medita sobre cómo puedes servir a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Sé un instrumento de bendición para la vida de otros. Sé un ejemplo para el servicio de tus amigos, joven, hermano. Sé un ejemplo para que ellos conozcan de Jesús. Hoy mucho por hacer. Hoy hay muchas cosas por que nosotros hagamos. Hay muchas cosas que el Señor quiere que nosotros en esta hora nos recordemos de ese amor. Que renazca en nosotros. Fíjese que el pastor, hubo una palabra que quebró tanto mi corazón. Hubo una palabra que me quebrantó mucho la semana pasada y el pastor ni se dio ni cuenta, pero me pegó en mi corazón y empecé a llorar. Y el Señor me decía, si pueden tocar un canto, mi hijo, por favor. Quiero que cierre sus ojos. Y me decía el Señor que la pasión que Dios ha puesto en ti
no se quite. La pasión con la cual tú le entregaste tu vida a Cristo no se vaya. Porque cuando tú tienes pasión por algo, tú lo das todo. Because when you have passion for the Lord, when you have passion for something, you give it all to the Lord. You give it all to the Lord. Apasionate por Dios. Llamados para servir en fiesta en el desierto, apasionate por Dios. Llamados para servir en tu casa, tus hijos, llamados con esa pasión. Hijos llamados para servir a sus padres. Hijos llamados para servirle a su prójimo. Llamados para servir a sus hermanos, a su familia. Llamados para servir en el trabajo. Tal vez dicen, pero si no te están pagando por eso extra. Pero lo voy a hacer porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo demostrando el amor de Jesús. Aquí estoy yo demostrando el amor de Jesús. Aquí estoy yo dando esa mía extra. Esa pasión. Pasión, pasión, pasión renace. Pasión, pasión renace. Renace en esta hora. Renace esa pasión por tu obra. Renace en el nombre de Jesús. Apasionados de passion. Passion for Jesus. Amamos tu presencia, oh Dios. Passion to give His word. Amamos tu presencia, oh Passion to Dios. do the best. Pasión por Amamos hacerlo tu mejor para el Señor. presencia, oh Que esa pasión, Dios. Señor, llene, Señor, del Cristo Amamos nuestro tu corazón. Que esa presencia, pasión llene oh nuestro Dios. corazón de ti. Que esa pasión, Amamos Señor, tu que se llene. presencia, oh En el nombre de Dios. Jesús de Nazaret. Oh, Señor, Amamos bendito tu Padre. presencia, Ayúdanos, Señor, y que ese primer amor renazca. Ayúdanos a que ese amor, Señor, por las almas renazca. Dale sueños, dale visiones, dale visiones, Señor, antes de parar a las calles a predicar tu palabra. Llévalos, Señor bendito, a hablar tu palabra a las calles, a pararse, Señor, en lugares y hablar al necesitado de ti. En la escuela, en el colegio, en la universidad, párate y habla de Cristo, párate y habla de Cristo, párate y dile, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Hay una palabra de aliento, hay una palabra en mi boca, hay palabras de vida, en mi boca hay palabras de amor, en mi boca pondrás, Señor, en mi boca para hablar y publicar tu grandeza.